vamos a analizar las propuestas que han esbozado los dos candidatos. ¿Son viables? ¿No son viables? ¿Hay populismo? ¿Hay ofrecimiento? La señora Keiko Fujimori ha ofrecido varios programas, hacerlos realidad. Y la gente comenta en las redes que ella está haciendo populismo y que prácticamente está regalando al país. Por ejemplo, ¿qué impresión le ha causado a usted el ofrecimiento de todos los programas? Y como hombre de números y como economista le pregunto, ¿es posible ejecutar? ¿Están dentro del presupuesto? ¿Son programas que finalmente van a llegar a la población? ¿Qué nos responde don Juan Valdivia? A ver, en primer lugar, doña Rosa, quisiera dejar bien en claro que el presente proceso electoral nos ha polarizado tremendamente, ha dividido al país en dos, ¿no? Y lamentablemente quienes a veces, por ejemplo, opinamos a favor de algunas medidas, si son a favor de Keiko Fujimori, nos tildan de fujimoristas, ¿no? Y si opinamos a favor de Pedro Castillo, se nos tilda de comunistas. Entonces, hay una polarización terrible, olvidándonos de que Pedro Castillo, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori solamente obtuvieron el 20% de la votación, ¿no? Entonces, decir que el 50% actual que pueda apoyar a uno es fujimorista y el otro 50% es de Pedro Castillo, es comunista, bueno, eso es una falacia, ¿no? Lo que sucede acá es de que los peruanos tenemos que elegir y tenemos que elegir responsablemente y tenemos que emitir un voto informado. Y en ese sentido, felicito a programas como el de usted, que trata de justamente llegar a la comunidad y tratar de hacer un análisis técnico de lo que realmente está sucediendo con nuestro país. Lo segundo, antes de entrar ya al detalle, es que mucha gente se está olvidando que estamos viviendo un periodo de pandemia y que este periodo de pandemia ha generado que el 2020 la pobreza en nuestro país se incremente en 10%, o sea, hasta el 2019 la pobreza en nuestro país solamente era del 20.1%, después de que hace 20 o 30 años atrás el nivel de pobreza era 58% en nuestro país. Entonces habíamos avanzado considerablemente durante estos últimos 20 o 25 años hasta llegar al 20.1% de pobreza. Sin embargo, los pésimos programas implementados primero por Martín Vizcarra y ahora por Francisco Sagasti nos han conducido a un incremento del nivel de pobreza del 10%, o sea, 3 millones de peruanos que antes no estaban, más de 3 millones de peruanos que antes no estaban considerados como pobres, hasta el 2019, el 2020 han pasado a la condición de pobreza. Eso ha aumentado el nivel de insatisfacción de la población. La población siente mucho más la pobreza justamente por este incremento generado, como le digo, por las malas políticas reactivadoras que el gobierno ha implementado, ¿no? Que los últimos gobiernos han implementado. Bien, hecha esa premisa, ahora partamos de algo fundamental. No sé si me pone la primera imagen. La primera imagen. Vamos a ir, Javier, con la primera imagen. Solo una consulta, don Juan. De los dos candidatos, ¿quién ha mantenido el mensaje desde el inicio de campaña? Es decir, ¿quién ha sostenido la viabilidad de su plan de gobierno que ha sido presentado? La primera, por favor. Ahí estamos. Esta, la del presupuesto total, ¿no es cierto? Don Juan, ¿me escuchó lo que le pregunté? Don Juan, ¿me escuchó lo que le pregunté? ¿Quién de los dos candidatos ha mantenido su discurso, lo que ha propuesto en su plan de gobierno? Justamente uno de los puntos que yo mencionaba en un post que he publicado hoy día en mi cuenta de Facebook es el hecho de que Fuerza Popular, a través de su candidata, que es Keiko Fujimori, presentó un plan de gobierno antes de que se lleven a cabo la primera vuelta electoral,
y ese plan de gobierno lo ha mantenido igualmente. Las propuestas que formuló se han mantenido. El domingo pasado se realizó el debate de equipos técnicos en donde Luis Carranza, que fue el encargado de efectuar las propuestas de carácter económico, formuló muchas de las propuestas que el día de ayer Keiko Fujimori ha señalado, ¿no? Esas ya fueron expuestas y ellos mantienen una posición clara y contundente respecto de lo que se debe hacer. O sea, por lo menos tienen la idea de qué es lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque esto no es populismo. Lo que sucede es que más de 3 millones de peruanos han pasado a la condición de pobres y eso requiere una intervención del Estado. Y esa intervención del Estado es justamente a través de programas de apoyo social. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, le decía, esta primera imagen es la que nos va a servir para todo lo demás. El presupuesto total para el año 2021 es de 183.000 millones de soles. 183.000 millones de soles. El Producto Bruto Interno es 720.000 millones de soles. Vale decir, el presupuesto con respecto al Producto Bruto Interno más o menos alcanza el 25%, un poco menos del 25%. Pero eso es en lo que nos movemos. Muy bien, ¿qué es lo que financia al presupuesto general de la República? Lo financian los impuestos, que es el 62.8% que aporta al presupuesto general de la República. Vale decir, para que el Estado gaste más, tenemos que recaudar más, no hay otra forma. El endeudamiento, que es la deuda interna y externa, 26.1%, tasas y contribuciones 6.8%, canon y regalías 4%. El canon y las regalías solamente aportan el 4% al presupuesto general de la República, por si acaso. Y donaciones el 0.3%. Entonces, lo que quería que ustedes viesen primero acá es de que el presupuesto general de la República se financia básicamente por impuestos y endeudamiento. Son las dos formas. La tercera forma es la emisión inorgánica de dinero, pero ya no estamos en ese esquema. ¿Y por qué no estamos en ese esquema? Porque la Constitución Política de 1993 prohibió la injerencia del Poder Ejecutivo en el Banco Central de Reserva, le dio autonomía. Es esa autonomía la que nos ha dado lo que se llama estabilidad fiscal, o sea, que nuestros ingresos sean iguales a nuestros gastos, pero sin emitir inorgánicamente dinero. Vale decir, hasta antes de 1993 y principalmente durante el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, se financiaba parte del presupuesto emitiendo más dinero. Como no había recaudación... ¿no? Funcionaba la maquinita, funcionaba la maquinita. La maquinita, claro. No había recaudación, no éramos elegibles para créditos internacionales, para préstamos, para deuda externa. Entonces, ¿qué quedaba? Hay que emitir dinero, y eso genera hiperinflación, que es algo que ya vivimos. Entonces, esa opción está descartada. Lo único que podemos hacer es o recaudamos más o nos endeudamos más. Entonces, el nivel de endeudamiento hasta antes de Vizcarra era 23%. Uh-huh. Esto ha ido creciendo paulatinamente, ¿no? No de ahora, desde Vizcarra, por si acaso. Desde Vizcarra venimos endeudándonos mucho más. Ahí, ¿no? Le quiero preguntar, ya dígame. Si tenemos tantas reservas, estábamos en un apogeo económico amplio, ¿por qué nos empezamos a endeudar? ¿Podría explicarnos, don Juan? A ver, cuando se inició tendríamos que remontarnos un poco atrás, ¿no? Anteriormente la moneda era lo que se llamaba eran monedas de oro y de plata, o sea, tenían valor intrínseco, valor por sí misma. Entonces, y luego se cambió estas monedas de oro y plata por monedas que carecían de valor intrínseco. O sea, por ejemplo, el sol o las monedas que nosotros usamos actualmente están hechas de cobre, bronce, níquel y zinc, que no tienen mayor valor como metal. Entonces, ¿qué es lo que le da valor a nuestra moneda, a la moneda que nosotros usamos? Porque si tú tienes una moneda de 5 soles en la mano, tú efectivamente crees que ese pedazo de metal vale 5 soles, pero si te vas a una joyería
y le dices, dame el valor en metal de este pedazo, ¿qué te van a decir? No, eso no vale nada, eso no vale 5 soles. Pero entonces, ¿quién le da ese valor? Se lo da el Estado, porque lo imprime en la moneda. Dice, este pedazo de metal cuesta 5 soles, pero ¿qué es lo que respalda ese valor? Las reservas internacionales. Argentina ya aplicó en un momento determinado, esta política de coger las reservas internacionales y pagar toda su deuda externa, y terminó en una terrible hiperinflación. ¿Cómo se llamó ese plan? Se llamó el Plan Cavallo, que se implementó hace muchos años, en la década de los 80, el Plan Cavallo, que consistió en cancelar con las reservas la deuda. ¿Y qué pasó? Que la moneda se debilitó y se generó la hiperinflación en Argentina. Entonces, lo que respalda nuestra moneda, la emisión de moneda nacional, es justamente las reservas internacionales. ¿Tenemos reservas internacionales? Sí, tenemos más de 65.000 millones de reservas de dólares, 65.000 millones de dólares en reservas internacionales. Pero eso no puede servir para pagar, por ejemplo, la totalidad de la deuda o pagar, o utilizar en otros tipos de gastos. No, porque eso es justamente lo que le da fortaleza a nuestra moneda. ¿Y cómo determinamos la fortaleza de una moneda? En que no se deprecia a través del tiempo. Entonces, los últimos incrementos del dólar, que son depreciaciones de la moneda nacional, ¿por qué se dan? Se dan por expectativas más que por otras cosas, ¿no? Una vez que pase el 6 de junio, el dólar o se seguirá disparando si es una opción la que gana, o regresará a sus niveles normales si es que gana la otra opción. No hay que ser claros en ese sentido. Pero ese es sinónimo de confianza, y hay sinónimo de confianza que tiene que ver con el tema de la inversión, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, el presupuesto tiene que estar balanceado. Ingresos a un lado, gastos a otro lado. Por el lado de los gastos, ¿cuál es el principal gasto? El pago de planillas. 42% de todo el presupuesto se ve en pago de planillas. 42%. Y en inversiones... Eso es lo que se reparte a todo el sector público, digamos, para pagar, ¿no es cierto? Así es. Al final vamos a ver el tema del Lambayeque también un poquito. Muy bien. Un poquito. Bien, si me pone por favor el cuadro 2. El cuadro 2, Javier, por favor. Vamos con el cuadro 2 en esta exposición, en este análisis que hace el economista Juan Valdivia Goicoechea, y que tiene que ver mucho con el tema de del debate presidencial. Vamos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Ahí estamos. No, es el Lambayeque. La segunda imagen. Por favor, Javier. Vamos ahí con la segunda imagen que tiene que ver con... don Juan, si me puede indicar cuál es la segunda imagen, por favor. A ver, vamos ahí. A ver. Ese es el presupuesto. Ese lo vimos. Ya. La que corresponde a reactivación económica. Ahí está, reactivación económica. No, reactivación económica. Regresa, Javier, reactivación económica. No, regresa, reactivación económica. Ese es un... no, la siguiente. Sigue. La que sigue, Javier. Reactivación económica. Esa es la del presupuesto total. La segunda imagen, por favor. No. Dice reactivación económica. La colocaste hace un momento, sí. Javier. La colocó hace un momento, sí. Sí. Vamos ahí. A ver, Javier, por favor, ¿estamos ya? No sé si yo puedo enviar desde acá. Oh, a ver. Ahí estamos. Esa es ya. Reactivación económica. 9.879 millones, dice. Sí, a ver, esto, ¿en qué se va a gastar esos 180 y tantos mil millones de soles del presupuesto general de la República? Si usted ve acá, el rubro en el que más gastamos en el Perú es en educación. 33.132 millones. 33.132 millones son lo que se gasta en educación. Y en salud, lo que se gasta es 20.991 millones.
20.991 millones. Reactivación económica, 9.879 millones. En alivio de la pobreza, 5.392, que es donde enlazan los programas de apoyo social que vamos a ver a continuación. Primero todavía estemos ahí. Alivio de la pobreza, 5.392, y reducción de la violencia contra la mujer, que es el que más se ha incrementado, el presupuesto que más se ha incrementado, 690 millones. Bien, vamos a detenernos aquí para ver una primera propuesta, la propuesta de Pedro Castillo. ¿Qué decía Pedro Castillo? Dice, bueno, es lo que ha venido diciendo durante toda la campaña, aunque ayer no se le escuchó decir eso, que para educación se iba a destinar el 10% del Producto Bruto Interno, del PBI, no del presupuesto, del PBI. Que eso significaría, economista Valdivia, desatender el resto de sectores. Lógico, porque el 10% del PBI son 72.000 millones. Recordemos que el PBI total es 720.000. 10%, 72.000 millones. Y 72.000 millones para educación serían 144.000 millones. ¿Y cuánto es el presupuesto general? 183.000. O sea, quedarían menos de 40.000 para cubrir todo lo demás. Todo lo demás. No alcanzaría, sería imposible, ¿no? Entonces, que quede claro entonces, la propuesta, vamos a centrarnos en educación nada más, es de Pedro Castillo incrementar a 72.000 millones el presupuesto que esté en 33.000. ¿Cuánto es lo que falta para 72.000? 39.000 millones de soles. 39.000 millones de soles. Bien, lo dejamos ahí. Pasemos entonces a alivio a la pobreza, al tercer cuadro. 5. Ya. Vamos con el tercer cuadro, Javier, por favor. Donde se habla de los programas, ¿no? Los programas sociales. Sí, ese cuadro. Estamos aquí analizando las propuestas de los candidatos presidenciales de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori. Alivio a la pobreza. Estamos entonces. Mire, quiero que quede claro, todo el presupuesto de programas sociales, la totalidad del presupuesto de programas sociales es 5.300 millones. ¿Cuánto quiere incrementar educación Pedro Castillo? 39.000 millones, o sea, 6 veces más, hasta 7 veces más lo que se gasta en todos los programas de alivio a la pobreza. Es para que tengamos una primera idea nada más, una primera noción, ¿no? 39.000 millones es lo que se pretende incrementar al sector educación. Y para la pobreza solamente se destinan 5.392, que ojo, él no ha hecho prácticamente ninguna propuesta de alivio a la pobreza. Exacto. De manera directa. A este presupuesto que ya está destinado, además, ¿no? Para cumplirlo hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Así que tiene es. sus presupuestos. Tiene sus presupuestos ya establecidos. Entonces veamos las propuestas que ha hecho Fujimori. Ha dicho que pensión 65, que tiene 557.000 pensionistas actualmente, 557.000 pensionistas, tiene un gasto actual de 888 millones, ni siquiera 1.000 millones, 888 millones. O sea, ¿en qué consiste pensión 65? A que aquellas personas, aquí estamos hablando de personas, no de familias, por si acaso, aquellas personas que viven en situación de extrema pobreza y que tienen de 65 años a más, el Estado les otorga, dejando un mes bimestralmente, 250 soles. ¿Cuántas son esas personas? 557.000 actualmente. Entonces, ¿cuánto es el gasto total en el año en esos 557.000 pensionistas a 250 soles para cada uno? 888 millones. ¿Qué es lo que está proponiendo Keiko Fujimori? Que se duplique. Entonces, ¿Que se duplique la cifra o los beneficiarios?
No, la cifra primero, para este año. Perfecto. Para este año ha dicho que se duplique la cifra, ¿no? Entonces, va a pasar de 888 millones a 1.600 y pico millones. ¿Cuánto es el incremento? El incremento van a ser 888 millones de soles. ¿Esto qué problema nos traería en la caja? ¿Qué problema nos traería? Hiperinflación, dejaríamos de atender otros sectores, es una medida populista. ¿Qué es lo que nos traería técnicamente, economista Valdivia? Esos 888 millones representan menos del 0.5% del presupuesto general de la República, menos del 0.5% de ese primer incremento. O sea, ni siquiera el 1% del presupuesto general de la República. No tendría mayor incidencia, lo que quiero decir. Es perfectamente viable. El programa Juntos, que acá figura con 1.069 millones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un aumento temporal. ¿Por qué? Justamente por este incremento de pobres del 10% que han pasado a ser pobres. Pero en realidad el programa Juntos, ¿cuántos beneficiarios tiene? 220,000 beneficiarios. Y este programa sí es destinado a familias. Ojo, a familias. Y con una cifra de 100 soles, con una cifra de 100 soles. Mensuales. Pero exacto, se otorga igual que pensión 65, se otorga bimestralmente. O sea, 200 soles bimestralmente, ¿no? Y justamente son hogares en condición socioeconómica de pobre y en distritos con incidencia de pobreza mayor al 40%. Son las dos condiciones, ¿no? Son las dos condiciones previas. Entonces, estamos hablando de 219,000 beneficiarios, 220,000 beneficiarios. Eso a un incremento de 100 soles bimestrales nos arroja una cantidad de 132 millones. 132 millones de soles. De soles adicionales, ¿no? Ahora, aquí hay algo importante, don Juan, ¿no? Que estos dos programas fueron durante la época, creo, de Ollantumala. Así es. Y como lo ha dicho la candidata, no interesa quién lo haya hecho, lo importante es darle sostenibilidad porque funcionan y porque además son programas de impacto en la población que más lo necesita. Efectivamente, o sea, aquí no se trata de que yo creé el programa y lo creó Toledo y Toledo fue quien más me fustigó, más me persiguió, digamos, cuando fue presidente, entonces todos sus programas los tiro al tacho de la basura. No, tenemos que rescatar aquello que sirve. Es como lo que ha hecho, por ejemplo, el candidato Castillo, ¿no? Que porque Keiko Fujimori dijo que iba a doblar pensión 65, yo imagino que inconsultamente, porque ninguno de sus técnicos lo ha dicho después, dice, no, la edad de pensión 65 ahora va a ser pensión 60. Y bien, ¿y cuál es el criterio técnico? ¿Cuántas personas? ¿Cuál va a ser el impacto económico? ¿Cuántas personas hay entre 60 y 65 años que van a incorporarse ahora a esta pensión 65? Número uno. Número dos, la edad de jubilación en nuestro país es 65, entonces sería 65 años. Sería ilógico, ¿no?, que alguien que trabaja y aporta durante toda su vida llega a los 65 años para gozar de una pensión de jubilación y alguien que no trabajó por distintas razones, de repente no tuvo las oportunidades, o qué sé yo, pero el que no trabajó va a gozar la pensión de jubilación antes que el que trabajó desde los 60 años, porque él no ha hablado de cambiar, de modificar la edad de jubilación. Además de que modificar la edad de jubilación es sumamente complicado ahorita en nuestro país. ¿Por qué? Porque debido al mejoramiento de los niveles de vida en el Perú, ahora la tasa de mortalidad. La esperanza de vida es de 77 años. De 77 años, cuando en la década de los 40, 50, esa tasa de mortalidad no llegaba ni a los 50 años. Cierto. Y ahora es 77 años la esperanza de vida en nuestro país. Entonces, fácil es lanzar, pues, una propuesta, pero sin ningún tipo de carácter técnico, porque él no ha dicho a cuántas personas va a beneficiar, ¿no? O por cuánto tiempo, si va a ser temporal, va a ser permanente.
cómo se va a desarrollar estos programas, ¿no? Entonces, ya, eso es con respecto a Pensión 65 y Juntos. Y cuando habla del bono oxígeno, por Por eso, ejemplo. ya, nos olvidamos de ese, por favor, si pudiesen sacar el cuadro ya. Sacamos ese cuadro, ahí está. Ahora sí. El bono oxígeno, ¿en qué consiste el bono oxígeno? El bono oxígeno dice, hay que otorgar 10.000 soles a todas aquellas familias, hablado de familias, repito, que han sufrido la pérdida de un algún familiar producto del COVID-19, ¿no? Producto del COVID. ¿Por qué? Porque mucha gente ha gastado sus ahorros, lo poco que podía tener, ha vendido sus cosas con tal de salvar a sus familiares, ¿no? Y algunos se han quedado endeudados, han hipotecado sus casas. Se han quedado endeudados por tratar justamente de salvar a sus familiares, porque hay que ser claro, doña Rosita, en esta pandemia, mucha gente ha muerto por falta de recursos, porque no tuvo para comprar los medicamentos, porque no tuvo para comprar el oxígeno, y ahí sí tiene mucha responsabilidad el gobierno, ¿no? Los dos gobiernos que han estado durante la pandemia, ¿no? Que es Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Entonces, ¿en qué consiste el bono oxígeno? En dar 10.000 soles. ¿Cuántos son los las personas que han sufrido que tienen ese problema? Oficiales, ¿no? Reportados por el MINSA por COVID-19. Algo menos de 70.000 peruanos. Algo menos de 70.000 peruanos. Este bono es por única vez, son 10.000 soles. Entonces estaríamos hablando de 700 millones de soles, que nuevamente no representan ni siquiera, creo que vendría a ser algo así como el 0.3% y menos, 0.2% del presupuesto general de la República. Sería bastante poco. Entonces, si sumamos los tres programas o estas tres propuestas que se han hecho, juntos, 132 millones adicionales, Pensión 65, 888 millones adicionales, bono oxígeno 700 millones adicionales, ¿cuánto representarían? 1.100 millones de soles, 1.100 millones de soles, 1.100. ¿Cuánto era la propuesta de Castillo para incrementar el presupuesto en educación? 39.000 millones, o sea, ¿se da cuenta de la diferencia? Son como 35 veces más de lo que está proponiendo Fujimori.